los cielos y la tierra, todos los reinos y los pueblos doblarán sus rodillas rendidos a ti. Eres el Rey del universo, eres Señor y Padre eterno, y con tu amor nos has dado una razón de cantar. Adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo nuestro Rey, adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo nuestro Rey, adoramos a Cristo nuestro Dios. Muy buenos días, hermanos, bienvenidos a la Iglesia La Roca. Y gracias por dejarnos entrar en tu hogar. Somos la Iglesia La Roca, la iglesia que está ahí donde tú estás. Y en este preciso momento te quiero pedir que inclines tu rostro, cierre tus ojos y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que tome control de este servicio y de antemano gracias por conectarte. Dios, te damos gracias una vez más, Dios, que estamos en este día domingo llevando tu palabra a cada hogar, a cada familia, a cada persona, Señor, a cada corazón que necesiten, ya sea que se conecten, Señor, en este día o que puedan ver el video después, Señor, en YouTube o en Facebook, Padre. Bendice las mentes, los corazones, bendice mi vida, Señor, mi corazón, abre mi entendimiento, Dios, para poder entregar esa palabra que va a dar vida eterna, que va a dar luz en medio de estas tinieblas. Y Señor, una vez más, Padre, te pedimos que sea de bendición para todas aquellas personas que puedan estar conectadas con esta transmisión. En el nombre de Cristo Jesús oramos y toda la roca dice, amén. Así que bienvenidos y estamos contentos que estés conectado. Pero yo voy a estar más contento si te conectas en este momento con la palabra de Dios, con el Señor. Y quiero decirte que estamos hablando de los enemigos que tenemos silenciosos. Pero he hecho una pausa ahora para estudiar algo importante. El día de hoy se celebra, ¿no es cierto? El mundo celebra una fiesta muy oscura, que es la fiesta de Halloween. Y entendemos nosotros que esta fiesta, esta celebración, es una celebración a la muerte, es una celebración al oscuro, es una celebración a las tinieblas. Y por eso he querido traer este mensaje, sea que a lo mejor tú en este momento celebres alguna ocasión de Halloween o estés en un momento oscuro de tu vida o hay tinieblas en tu vida, no puedas ver un panorama correcto. Quería traerte esta palabra. Así que vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 1 y versículo 5. Si tienes su Biblia, acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 5, para comenzar esta palabra del día de hoy. Dice la palabra en Juan capítulo 1 y el versículo 5 dice la palabra de Dios así. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecieron contra ella. Entonces vamos a estar viendo que en este tiempo que estamos viviendo hay mucha oscuridad, hay muchas tinieblas, como le llama la luz. Y vamos a ver qué es lo que es eso. Vamos a ver una forma interesante que hay puntos que tenemos que ver para darnos cuenta que vivimos en un mundo de oscuridad. Y la prédica de hoy se llama Confrontando la Oscuridad. Confrontando la Oscuridad. Entonces, si usted se quiere enterar que vivimos en un mundo muy difícil, en un mundo donde hay mucha oscuridad, donde hay muchas tinieblas, vaya y vea las noticias, encienda su televisor, vaya a las redes sociales y se va a dar cuenta las calamidades que están pasando en este mundo. Y aunque usted lo niegue y aunque usted diga que no, que este mundo es bueno sobre todo, quiero decirle que en primer lugar hay que entender que la Biblia llama que este mundo es un mundo lleno de oscuridad, es un mundo lleno de tinieblas. En su mundo usted va a tener problemas, dificultades, usted va a tener tentaciones, usted va a tener un montón de cosas que tiene que llevar en su vida.
Pero tenemos que entender que así como la luz del Evangelio es real, que tenemos un Dios real, la oscuridad, en primer lugar, en este mundo es real. Y la Biblia usa la oscuridad o tinieblas para toda obra que va en contra de la voluntad de Dios desde el principio del hombre y su creación. Entonces, la oscuridad es real, existen los problemas, existen las tinieblas. Mucha gente no cree en esto, dice, no, nosotros no creemos que hay un demonio, que hay un Dios o que hay un Satanás, sino que nosotros creemos que este mundo es así. Cuando morimos, morimos y dejamos de existir. Pero la Biblia nos da una cosmovisión diferente de lo que tienen muchas personas. La Biblia nos dice que hay este mundo de oscuridad, pero también nos dice la Biblia que hay esperanza. Ahora, esto no lo dice recién, sino que la Biblia lo explica desde el principio de la creación. Dios nos ha mostrado que vivimos en un mundo donde hay una diferencia entre lo bueno y lo malo. Y esa diferencia Dios la ha puesto no solamente en su palabra, pero también la ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y aunque usted diga que no cree en Dios, una persona que no es cristiana también puede diferenciar entre algo que es bueno y que es malo. También puede diferenciar entre algo que es noble y algo que también algo que daña. Entonces, podemos entender a través de las Escrituras que hay una oscuridad, pero que también hay una luz. Acompáñenme un momento y vamos a ver en Génesis capítulo 1, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, donde la Biblia nos dice a nosotros que Dios creó y empezó creando desde la nada, dice la palabra de Dios. Pero vamos a ir al versículo 3, dice la palabra de Dios, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Está hablando aquí el Señor de la creación. En los primeros versículos está hablando cómo Dios intencionalmente, en su plan maravilloso, comienza la creación, ¿sí? Y en el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es interesante entender que el que trajo la luz fue Dios. No es el hombre, no es el sol, no es un astro, sino que el creador de la luz ha sido Dios. En la creación está hablando que el autor de la luz es Dios. Y no solamente que la creó, sino que vio Dios, dice el versículo 4, y vio Dios que la luz era, ¿qué cosa? Buena. No dice que las tinieblas eran buenas, las tinieblas ya existían, pero Dios trajo la luz a este mundo. Él creó la luz y vio que esa luz era buena. Y separó Dios, dice, la luz de las tinieblas. Desde el momento de la creación, Dios nos está diciendo que hay algo que brilla, hay algo que nos guía, hay algo que nos ilumina, que está en medio de una oscuridad. Y de ahí puso Dios la luz donde había oscuridad. Siempre Dios es el que trae la luz. Y eso es lo que nos dice el capítulo 1 del libro de Génesis, que Dios es el autor de la luz. ¿Y qué es la oscuridad? Bueno, la física nos da a entender que la oscuridad es la ausencia de luz. Es decir, vivimos en un mundo lleno de oscuridad a menos que haya luz. Y sabemos que en este planeta, ¿no es cierto?, nos alumbra el sol. Durante el día da su pleno resplandor en nuestro planeta y durante la noche, ¿no es cierto?, proyecta esa sombra de la luna que también da su resplandor de alguna forma aquí en la tierra. Entonces vivimos en un mundo lleno de oscuridad a menos que haya luz en este planeta. Y eso se refleja no solamente de una forma física, pero también se refleja en una forma espiritual. La Biblia dice que nosotros vivimos en un mundo real de oscuridad y de tinieblas. Y no es una realidad que usted puede negar porque usted cree que la humanidad es buena. La Biblia está diciendo, ¿no es cierto?, que vivimos en tiempos de calamidades, van a venir tiempos terribles de tribulaciones, es decir, la creación que Dios ha hecho se contaminó y producto de eso es que vivimos nosotros en tinieblas espirituales.
en un mundo lleno de oscuridad. Y eso hay que entenderlo en primer lugar. Tenemos que entender que la humanidad está en oscuridad y es algo real y es algo que existe. Usted no debería negar esa realidad porque la palabra de Dios, la creación de Dios, la física de Dios nos dice eso. ¿Qué es la oscuridad? Es la ausencia de luz. No solamente que es real, pero la Biblia también enseña que hay un juicio. Hay un juicio y ese juicio también es real. Y dice Juan 3:19, y este es el juicio. La Biblia te enseña cuál es el juicio. Dice que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más, ¿qué cosa? Las tinieblas. La realidad del hombre en estos días no es que no haya luz, es que ama más la oscuridad. Es decir, no es que haya cosas buenas, no es que haya cosas nobles, no es que nos enseñen en los hogares, no es que nos enseñen en las escuelas, es que el corazón del hombre produce esas tinieblas, le da esas tinieblas, llega a esas tinieblas, le gusta la oscuridad, le gusta hacer el mal. Y ese es el corazón del hombre. Es la radiografía que nos da la Biblia acerca del corazón humano. Y como el corazón humano actúa en este mundo, de la oscuridad empieza a haber más oscuridad en este mundo producto del corazón humano. Tanto así que cuando le resplandece la luz, el hombre prefiere las tinieblas que la luz. Y esa es la condenación. No es que no haya luz, es que el hombre siempre va a elegir lo oscuro, siempre va a elegir las tinieblas, siempre va a elegir lo malo, siempre va a elegir el pecado que la luz. Y la Biblia está hablando aquí del Señor Jesús. El apóstol Juan está hablando que la luz vino acá y la condenación es que rechazaron la luz. Rechazaron lo que alumbraba a los hombres. Entonces entendemos, ¿no es cierto?, que para confrontar la oscuridad tenemos que entender que la oscuridad es real, hermano. También la Biblia nos dice que hay un mundo y una lucha. Hay un mundo oscuro y usted está luchando en ese mundo. Es real, pero dice Efesios 12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y esa es la lucha que usted tiene que entender. No solamente que es real, pero que la lucha que usted tiene también es real. Que las calamidades que pasan, que las cosas que pasan en este mundo son reales. No vivo en un cuento de fantasía que algún día un cristiano va a ser el presidente de Estados Unidos o de Canadá y del mundo y que todo va a mejorar y que va a estar mejor todas las cosas. Cualquier político que usted lo convenza de que va a estar ahí y no va a ser llevado por el poder y que todo va a estar bien y que van a ver cómo van, es entender que no estamos viviendo en una realidad. La realidad es que el ser humano es egoísta, el ser humano busca poder y el ser humano tiene un corazón que lo lleva a la maldad. Entonces, entendemos que es real, pero segundo, tenemos que entender lo que representa la oscuridad. Y es algo interesante porque no solamente que el hombre busca la luz, pero busca la maldad, busca las tinieblas, sino que también el hombre produce más tinieblas y más maldad. Es decir, una forma práctica, no solamente que la busca, sino que el hombre, las personas, el ser humano, hace obras oscuras. Y usted tiene que entender eso. El ser humano representa también la oscuridad. No solamente es el ser humano, pero también Satanás. Ahora, lo que hace Satanás es que no solamente él va y se presenta como la gente piensa, con una pata de cabra o con cachos o con cuernos y con un aspecto feo, terrible. Pero vamos a ver, así como estas fiestas paganas, estas fiestas que incitan especialmente a los niños a que se adapten a la oscuridad que está viviendo en este mundo. Entonces, 2 Corintios, por ejemplo, capítulo 11, versículo 14, dice que y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Usted entiende que la oscuridad es real y que hay una luz que también es real. Pero no siempre la luz que le llega a los hombres, ¿no es cierto?, es la luz del Señor. Hay, dice la Biblia, alguien que se disfraza como ángel de luz.
Y usted ve ahí que hay personas que dicen, bueno, pastor, pero ¿qué hay de malo? Los niños, si son inocentes, a ellos hay que llevarlos a esos lugares donde les asustan, donde ven muertos, donde ven calaveras, donde ven gente degollada, gente apuñalada, donde ven tumbas, donde ven eso. Y yo pienso que estas cosas, en vez de traer a los niños a la luz, usted va llevando a los niños a las tinieblas. Porque de un acto que usted dice, bueno, pero es un acto inofensivo, es un acto que es para que los niños solamente los dulces, pero yo no voy a participar. ¿Ah? Mira, esa misma gente que lleva a sus hijos a ver si estas cosas demoníacas, estas cosas que parecen buenas pero tienen un trasfondo satánico, esas personas mismas, en vez de ver eso con malos ojos, ven con malos ojos otras cosas que pasan. Y ay, el pastor no me saludó, ya no le voy, vámonos de la iglesia, niños, porque esta iglesia... Y es precisamente porque el corazón del hombre está actuando de una forma oscura, de una forma que está en tinieblas, está actuando en la forma como los ángeles mismos que pecaron, que están en oscuridad. Dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4, que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Siempre usted va a ver en la Biblia que las personas, la creación que Dios ha hecho, que se ha rebelado contra Dios, viven en prisiones de oscuridad. Y esas personas van a tener un juicio. Ya vimos que el hombre prefiere las tinieblas que la luz y vemos aquí que los ángeles que pecaron contra el Señor están en prisiones de oscuridad. No solamente los ángeles, pero hay personas que viven en prisiones en sus vidas. Hay personas que viven en la oscuridad y no pueden salir de eso, a pesar de que el evangelio les resplandece, siguen siendo personas que aman más las tinieblas que la luz, personas que su conciencia está cauterizada, personas que ya Dios les entregó a las vergüenzas en sus corazones para que ver si hundiéndolos más puedan ellos por lo menos que la luz les alumbre más. Y es que no hay luz que alumbre más que en aquellos lugares donde está más oscuro. Hay personas que viven a media luz. ¿Usted sabía eso? Hay personas que creen que la oscuridad es real, ven la luz del evangelio, ven la luz del Señor, pero viven a media luz. A mi esposa no le gusta la luz amarilla en las casas. Entonces yo he tenido que cambiar por la luz, ¿no es cierto?, que es la más brillante, la más cercana a la luz solar. Y cuando vamos a una casa, ya nos hemos acostumbrado acá que la luz brilla tanto, y cuando vamos a una casa vemos una casa con luz amarilla, una casa que como que está medio oscura. A nosotros, por lo menos a mi esposa, no le gusta verla estar así en un ambiente, sino que haya muchísima luz. Hay personas que viven sus vidas a media oscuridad. Viven sus vidas tratando de encender un poquito la luz, pero no mucho, porque todavía me gusta la oscuridad. Y esa oscuridad es la que representa el pecado. ¿Y qué es el pecado? Es la enemistad con Dios, por lo que el mundo no funciona conforme al diseño de Dios. Es decir, usted está rechazando una luz que quiera alumbrar completamente en tu vida. Y hay personas que cambian enteramente. Usted ve personas que dicen, ay, pero esa persona, pero si tocaba ahí en la iglesia, si cantaba y si tenía un estudio bíblico y si esa persona estaba ahí. Hay personas que cambian la luz por la oscuridad. Personas que no quieren que les resplenda, que les ver la luz, sino que prefieren que la oscuridad los llene en sus vidas. No resplandezca el evangelio en ellos, sino ver las obras de Satanás. Dice Isaías capítulo 5, versículo 20 al 25, no lo vamos a leer todo, pero yo le quiero leer un par de ellos. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La Biblia nos está diciendo que hay de aquellas, cuando la Biblia dice hay, es por un juicio. Esas personas
que usted vieron, ¿no es cierto?, que degustaron el Evangelio, que empezaron a ir y usted dice, wow, qué bien, que hasta se bautizó en la roca y esa persona ya no viene, ya no tiene comunión con Dios, se ha alejado de la palabra de Dios, se ha alejado de la luz. Dice la Biblia, ay de los que dicen lo malo, dicen bueno y de lo bueno malo y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. No solamente que esas personas cambian, ¿no es cierto?, la luz que les resplandeció en ellos por las tinieblas, sino que engañan a los demás tratando de aparentar por luz tinieblas que ellos van a dar. ¿Se acuerdan que yo les dije ahora poco que la persona que está en tinieblas va a dar más tinieblas? Y esas personas son aquellas a las que, habiéndole resplandeciendo el Evangelio, sabiendo lo que es la iglesia del Señor Jesucristo, son personas que se van en contra de la iglesia. No tienen temor de Dios. No tienen temor de Dios. Si tienen que irse en contra de la iglesia, se van a ir en contra del Señor. Pero son personas que ya no andan en luz. O son personas que están a media luz. Porque si hay una luz fuerte, les puede revelar los pecados que tienen. Ese es el problema con el cristianismo de hoy día. Tercero, es importante no solo saber que la oscuridad es real, lo que representa la oscuridad, pero también cómo se reacciona ante la oscuridad. Mis niñas cuando estaban más chiquitas y todavía ahora, cuando les apago la luz para que vayan a dormir, ellos todavía tienen temor. Un niño de 4 años, que usted lo deja en la oscuridad, ese niño va a tener temor, ¿no es cierto?, porque no puede ver, porque se asusta. Hay una reacción normal que uno tiene ante la oscuridad física, pero hay personas que actúan en la oscuridad espiritual de una forma que no va de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Entonces, unas personas que reaccionan con iras cada vez que están en este mundo, sabiendo que la oscuridad es real, sabiendo que hay ataques y sabiendo que la lucha que tenemos no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Aún así, esas personas en su corazón, cuando les pasan algo malo, sabiendo que vivimos en este mundo de oscuridad, es importante entender que esas personas responden con ira. Hay muchas personas que responden iracundamente ante las calamidades de la vida. Personas que en su corazón lo endurecen porque les pasó una situación. Y déjeme decirle que a pesar de que las personas son salvas, a pesar de que las personas son santas, es decir, tenemos una santidad progresiva que el Señor siempre nos va mostrando a través de la palabra y a través de las circunstancias, cristianos tienen en sus corazones lugares oscuros. Es como que una casa está dividida, la luz resplandece en varias habitaciones muy fuerte, pero hay lugares, ¿no es cierto?, donde el cristiano no puede resplandecer, no puede tener luz en esos lugares. Y es importante entender cómo se reacciona ante la oscuridad. ¿Cómo reaccionaron? Y con el motivo de hoy domingo, ¿no es cierto?, que estamos celebrando también el Día de la Reforma. No sé si usted sabía, el 31 de octubre cada año se celebra el Día de la Reforma Protestante. Y hay una frase en latín que se dice post tenebras lux, que se sacó del libro de Job, capítulo 17, versículo 12, y eso me ha dado el tema de hoy día, que es confrontando la oscuridad. ¿Por qué? Porque este fue el lema de la Reforma Protestante. La versión Vulgata significa, después de la oscuridad, dice Job, espero la luz. Después de la oscuridad, espero la luz. Es interesante entender que en el tiempo de la Reforma vivían también en oscuridad por la iglesia formal en ese tiempo, la iglesia católica romana, que había traído oscuridad hacia aquellas cosas básicas de la doctrina cristiana. Es decir, ya no había en ese tiempo la gracia del Señor, sino que todo era a través
una medida comercial. Es decir, si tú eres salvo, solo si tienes un cambio monetario con la iglesia. Tus pecados son perdonados si hay una transacción monetaria. Si das dinero, entonces se te va a perdonar. Tus familiares que están en el limbo van a ser salvos si es que hay una transacción. Y Martín Lutero, este reformador, empezó con sus 95 tesis a debatir en contra de la iglesia en ese tiempo. Y vemos de aquí, ¿no es cierto?, esta frase que en el tiempo de Calvino se usó, post tenebras lux, que se usó, ¿no es cierto?, como un emblema, como un lema en el tiempo de la Reforma. Después de la oscuridad, espero la luz. Y la luz llegó en ese tiempo con los reformadores porque pusieron no nuevas parches en lo que era la doctrina, sino que pusieron buenos cimientos en cuanto a la doctrina cristiana. Otra cosa que podemos ver nosotros, cómo se reacciona ante la oscuridad, es entender que una persona no va a reaccionar de una forma en la que vea la luz por la doctrina, el estudio que tiene de las Escrituras. Si una persona que es floja en su doctrina, una persona que es floja en las Escrituras, una persona que no entiende, una persona neófita, una persona que no se ha preocupado de prepararse, una persona que no atiende a los discipulados, es una persona que va a reaccionar ante la oscuridad. ¿Cómo vas a reaccionar cuando tus hijos traigan problemas? ¿Cómo vas a reaccionar cuando pierdas dinero, una casa, un trabajo, cuando hay un problema con un familiar? ¿Cómo vas a reaccionar en los momentos oscuros de tu vida? Va a depender de la cercanía que tú tengas con Dios, y la forma de acercarte con Dios es a través de su palabra. Entonces tenemos que entender, en tercer lugar, cómo se reacciona ante la oscuridad. Tienes que reaccionar de una forma en la cual agrades al Señor. Y recuerda que tienes que confrontar la oscuridad. Tienes que confrontar la oscuridad con herramientas que son espirituales y no carnales. Así como la lucha es espiritual, bueno, la reacción que tú tienes ante la oscuridad debe ser espiritual. Hemos visto que la oscuridad es real, hermano. Hemos visto que lo que representa la oscuridad, ¿no es cierto?, en este mundo, y hemos visto cómo puedes tú reaccionar ante la oscuridad. Ahora, no te quiero dejar con solamente hablarte de la oscuridad. Pero el tema de la oscuridad al principio era que hay una luz. Entonces vamos a ver cómo confrontamos la oscuridad. Y la primera cosa que tenemos que entender, así como el lema de la Reforma Protestante era después de la oscuridad, espero la luz, es exactamente la luz. Y eso es lo que al principio de esta prédica, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 5, podemos ver que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y esa luz es el Señor Jesucristo. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces vamos a ver dentro de este punto, el número 4, cómo confrontamos la oscuridad. Hermano, yo te voy a dar herramientas bíblicas para que tú confrontes la oscuridad, los tiempos de maldad, este mundo que está rodeado de maldad, las calamidades que pasen en tu vida. Y en primer lugar podemos ver que Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz. Si hay tinieblas en este mundo que son real, pero también hay una realidad que desde la creación, como hemos visto, Dios ha creado la luz. Y eso en la creación se ve en la forma espiritual en nuestras vidas, que nosotros hemos vivido en un mundo en tinieblas. Dice la Biblia que no hay ningún justo ni aun uno, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en su misericordia, Dios ha venido a este mundo en forma humana. Y ese es Jesucristo, el cual es la luz. ¿Para qué? Para que esa luz resplandezca en nuestros corazones. Te quiero llevar a Juan capítulo 8. No solamente quiero que te quedes con el concepto de que es la oscuridad, pero mayormente quiero mostrarte lo bueno que es la luz. Lo bueno que es la luz. Y lo interesante es que tú no la produces. No tienes que esforzarte,
No tienes que luchar, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer nada, sino que esa luz está aquí. Esa luz la puedes recibir en este momento. Dice en el capítulo 8 del libro de San Juan, está hablando aquí el Señor Jesús, y en el versículo 12 dice la palabra de Dios así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy, en primer lugar, dice Jesucristo en este pasaje, la luz del mundo. Yo sé que a lo mejor has escuchado a otras personas: no, acá hay una verdad, acá hay una cosa linda, acá hay esta religión. Pero cuando vas a la Biblia, encuentras que el que dice yo soy la luz es el Señor Jesús. Y no solamente la luz para ciertas personas, dice la luz del mundo, para toda aquella persona que quiera venir y ver la luz. Y es el Señor que la trae, el Señor que la hace. ¿Cómo la hizo? A través del sacrificio en la cruz del Calvario. Jesús es la luz del mundo. ¿Ya no quieres vivir en tinieblas? Enciende ese foco espiritual. Date cuenta de que la luz vino a este mundo. ¿Pero qué pasó? La luz vino a este mundo, pero dice la Biblia que las personas prefirieron más las tinieblas que la luz. Aunque a pesar de que la luz vino a este mundo, las personas prefirieron las tinieblas más que la luz. Y esa dice la Biblia también que es el juicio, como lo que acabamos de leer. Ese es el juicio, que habiendo luz, las personas prefirieron las tinieblas más que la luz. Es interesante, en el capítulo 8 de Juan, cuando comienza el capítulo, está hablando de una mujer adúltera. Dice la Biblia, si usted lee del versículo 1 en adelante, la historia de esta mujer adúltera y cómo Jesucristo estaba ahí escribiendo, dice la Biblia, con su dedo en la tierra. Y vinieron los fariseos y los escribas trayéndole a esta mujer, buscando alguna ocasión para hacer caer a Jesucristo. Entonces le vinieron, le trajeron a esa mujer, le dice: maestro, rabí, hemos venido a traerte esto y dinos, ¿qué tenemos que hacer? La ley de Moisés dice que por su pecado de adulterio tenemos que apedrearla y matarla. ¿Qué es lo que dices tú? Querían atraparlo, porque si Jesús decía sí, apedréala, decía: ay, qué malo. Si decían que no, Jesús, entonces iban a decir ellos: está en contra de la ley que el propio Padre, que dice él, la puso. Entonces lo tenían en una encrucijada, pero siempre Jesucristo tenía un as bajo la manga. Él conocía los corazones, y cuando le preguntaron, ¿no es cierto?, a él, unos versículos antes de que acabamos de leer, dice el versículo 7 de Juan 8, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Vemos que a pesar de que ellos venían a la luz, que era Jesús, a pesar de que ellos sabían la ley, ellos traían una mujer pecadora que no había visto la luz, que no había visto la oportunidad que le resplandeciera el Evangelio, y el propio Jesús estando ahí. Pasó todo lo contrario, es decir, a los escribas que venían, que supuestamente sabían de la luz, prefirieron la oscuridad. Y Jesucristo, apelando a la conciencia de cada corazón, les dice en el versículo 7, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice la palabra que cada uno, ¿no es cierto?, desde el más viejo hasta el más chico, dejó la piedra y se fue, porque le acusaban en su propio corazón sus pecados. Y eso nos muestra, ¿no es cierto?, que la luz del Evangelio resplandece a aquellos que están dispuestos a aceptar esa luz. Y dice la palabra de Dios, para terminar esta historia, en el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, versículo 11, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete
y no peques más. Hermano, la luz de este mundo es Jesucristo. A lo mejor tú estás viviendo en tinieblas, estás viviendo bajo mucha presión en tu vida, estás viviendo bajo una cortina de humo que no te deja ver más allá. La buena noticia es que está Jesucristo en este mundo de oscuridad con su luz que resplandece. Número 2, no solamente que Jesús es la luz del mundo, sino que esa luz tiene poder. ¿Me entendió? Tiene poder. Y ese poder no es para que usted se gane la lotería, ese poder no es para que usted viva una vida de prosperidad todo un siempre, ese poder no es para que usted ya no tenga problemas. La Biblia no enseña nada de eso. La Biblia lo que enseña es que esa luz ha venido y esa luz tiene un poder que actúa en su vida donde a usted le da una paz que nadie en el mundo se la puede dar. Dice Juan capítulo 1 versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. En primer lugar, nos dice aquí que las tinieblas, la oscuridad que hay, cuando llega esa luz, ya no hay oscuridad, va a resplandecer. Yo recuerdo cuando vine a los pies de Cristo y escuché del perdón y vi la luz del Señor, fue algo como que me alumbró toda mi vida. Me cambió completamente, 180 grados en mi vida. Ya no tenía rencor, ya no tenía odio, todo lo que tenía, no significa que ya no tenía problemas. Pero todo el peso espiritual que tenía, toda esa oscuridad que yo veía, todo lo negativo de mi vida, todo lo que me habían dicho, lo que me habían acusado, lo que me habían condenado, todas las cosas que había puesto Satanás en mi cabeza, se fue. Es como una luz que vino y resplandeció en mi vida. Déjeme decir algo más. Las personas más fieles a Dios no son las personas con mejor estatus, no son las personas con mejores cosas, no son las personas que saben más. Son las personas en las cuales han dejado que la luz resplandezca más en medio de la oscuridad. Hay personas que han venido del suicidio, donde estaban a punto de cometer, y yo lo he visto en mi propia experiencia, de personas que han estado a punto de cometer un suicidio. Y les ha resplandecido la luz del Evangelio, y son las personas que son más fieles al Evangelio. Porque más les resplandece, la luz en las tinieblas resplandece. Y la buena noticia, dice el capítulo 1, versículo 5 de Juan, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Es decir, que usted pone esa luz en medio de la oscuridad y la oscuridad no va a apagar la luz, sino que todo lo contrario. La oscuridad ya no va a existir. ¿Usted sabe qué es la oscuridad? En la física es la ausencia de luz. Usted vive en oscuridad no porque alguien le ha puesto la oscuridad, usted ya vivía en oscuridad, pero usted no ha querido que una luz entre para que brille en medio de usted. Usted no ha querido que la luz entre a tus hijos, no has querido que la luz siga resplandeciendo sobre tus nietos, sobre tus sobrinos, sobre los niños, sobre tu iglesia. ¿Por qué? Porque tú tienes esa oscuridad y no has dejado que la luz entre. Pero tienes que entender que esa luz vence a la oscuridad. Esa luz vence a la oscuridad y es una luz que tiene poder. En tercer lugar, la Biblia también es la guía, es la luz que nos guía. Dice el Salmo 119, 105, dice que la palabra de Dios, ¿no es cierto?, es una lumbrera en nuestro caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Un cristiano que desee que la luz le resplandezca, si cierra su Biblia, esa luz se va a ir. Que resplandezca la luz no es escuchar una música de Jaime Murrell o una música de algún artista cristiano, de Danilo Montero, ni de Marcos Barriento. Es bueno escuchar, es bueno que usted se alimente y que usted adore a través de las canciones. Pero eso no reemplaza las Escrituras. Es bueno que usted se tome un tiempo para meditar, es un tiempo, ¿no es cierto?, que usted tenga de vacaciones, que usted se relaje, que usted vaya, no sé, a una playa, algo bonito, que usted disfrute. La Biblia no está en contra de que usted disfrute de las cosas, la creación de Dios. Pero cuando tú quieres reemplazar eso,
y decir que ya hay paz en tu corazón porque te fuiste de viaje. Hermano, la paz que da Dios no es como el mundo la da. Entonces las personas viven en una oscuridad, como leímos, ¿no es cierto?, que es Satanás que se disfraza de ángel de luz. Parece una luz, pero es una luz amarilla. No es la luz que resplandece en los corazones, es la luz que te hace pensar que hay una luz ahí. En realidad está sumido en tinieblas. Entonces, cuando quieres reemplazar la palabra de Dios por una vida en la cual tú te arrepientes de boca para afuera, hay personas que dicen, yo soy cristiano, yo amo a Dios. ¿Vas a la iglesia? No, pastor, no necesito la iglesia. Hay personas que no escuchan las predicaciones. A lo mejor tú la estás escuchando recién. Acá en la Iglesia de la Roca por motivos de la salud, ¿no es cierto?, hemos apelado a que personas en la iglesia tengan, por el motivo del virus, se mantengan a distancia y para disminuir que usted se contagie del virus, hemos dicho, bueno, vamos a hacerlo cada 15 días los servicios. Imagínense, cada 15 días los servicios, 1 hora y 20 minutos. Cada mes, 3 horas. Solamente 2 servicios. Cada 15 días, un servicio. Hay personas que llevan 2 meses y no van a la iglesia. Pero una fiesta no se la pierden, ¿eh? No. Ahora usted debe decir, pastor, pero yo leo la Biblia en mi casa. Sí, pero somos el cuerpo de Cristo, hermano. Y si usted no ha entendido que somos el cuerpo de Cristo, déjeme decirle que la luz, algo le pasa a su foco ahí. Y tiene que verlo, porque esa luz no le está resplandeciendo bien. No ha entendido que usted es el cuerpo de Cristo. Si usted no va a la iglesia, usted no es el cuerpo de Cristo. Punto. Siempre la Biblia lo pone así. ¿O usted cree que una mano se puede sacar y dejarla ahí, dejarla en su trabajo y venir acá a cocinar, a hacer las cosas y no la va a necesitar? ¿Usted cree que un pie usted lo va a dejar aquí en la casa y se va a ir al trabajo y va a venir y va a estar y se va a poner de nuevo la pata de palo? Hay personas que creen que la iglesia es un lugar, es una membresía, donde yo puedo ir cuando yo quiero. Yo me compré esta membresía para jugar golf y si quiero el domingo ir a jugar golf, voy. Si no, no voy. Hay personas que se desaparecen. ¿Por qué? ¿Saben por qué? No porque no hayan entendido la iglesia, es porque hay oscuridad en sus vidas. Porque si vivieran apegados a la luz, si tuvieran una luz que resplandece brillante en la vida de las personas, entenderían la importancia de congregarse. Por sobre todas las cosas. ¿Saben lo que hacían los cristianos del primer siglo? Cuando venían la persecución, cuando venían los romanos, cuando venían a matarlos, ellos a pesar del peligro de muerte se reunían escondidas. Y llegaban ahí, se gozaban a pesar del temor que los iba a matar. Pero usted, el temor que tiene es de que se pierda el partido de fútbol. ¿Y usted cree que es cristiano? ¿Usted cree que la luz, usted tiene la luz? ¿Sabe qué vive usted? Engañado. Usted tiene una luz falsa. Usted tiene una luz amarilla donde le resplandece. ¿Sabes qué? Nada. La oscuridad te está engañando. Y vives tu vida cristiana pensando que eso es lo correcto, pensando que tú tienes derecho, pensando que la pandemia, pensando que otro, y vives engañado. La luz vence a la oscuridad, pero para aquellos que entendemos el Evangelio, la Biblia es la luz que nos guía. La Biblia es la que nos enseña y obedecemos. Es la lámpara a nuestros pies y es la lumbrera a nuestro camino. La Biblia es la que nos marca a nosotros el paso. Y por último, tenemos la luz en nuestros corazones que tiene que alumbrar a otros. No solamente que Jesús, entender que Jesús es la luz del mundo para confrontar la oscuridad, entender que Jesús es la luz del mundo, que la luz vence a la oscuridad y que la Biblia es la luz también que nos guía a nosotros en este mundo, así como el Espíritu Santo, pero también tenemos que entender que si tenemos esa luz, tenemos que alumbrar. Tenemos que ser coherentes con lo que hay en nuestras vidas. Tenemos que ser coherentes con lo que existe en nuestros corazones. Porque si en nuestros corazones solamente hay oscuridad, es lo que vamos a reflejar. Aunque usted vaya a la iglesia, usted va a reflejar oscuridad. Hay gente que a pesar de que va a la iglesia, viven, hermano, en oscuridad. Y usted tiene que entender que si usted es cristiano y usted tiene la luz, usted tiene que reflejar. Había una historia, dice, del ciego que se ha habido la luz en un pueblo,
¿no es cierto? Y un ciego que estaba en el pueblo había encendido una vela. Y él iba caminando, ¿no? Él iba caminando, el ciego, en la oscuridad, en el camino, y se le acerca una persona y se le dice: discúlpame, pero tú eres ciego. No entiendo por qué llevas una vela. Y el ciego le dice: bueno, no la llevo yo para ver, yo soy ciego, pero la llevo para que otros puedan ver y otros no se tropiecen conmigo. Es interesante ver, ¿no es cierto?, que lo que esta historia nos dice es que el cristiano tiene que, si tiene esa luz, tiene que alumbrar a otros, tiene que guiar el camino de otros, especialmente tu familia, tus niños, tu familia, tu iglesia, tiene que llevar a otros a la luz. O eres de las personas que va a la iglesia arrastrando a otras personas de la iglesia a la oscuridad. Entonces tenemos que entender, ¿no es cierto?, en nuestra vida, que hay cristianos que realmente tienen la luz y hay cristianos que son esos pozos que hay en lugares donde sacan agua. Sí, esos pozos que están ahí. Pozos que en el invierno se congelan y pozos que en el verano se secan. ¿Usted conoce cristianos así? Mándeme ahí los mensajes. Yo conozco cristianos así. Se secan, se enfrían, pero son cristianos. Son los primeros que van a hablar en contra de las cosas que se deben hacer. Hermano, la palabra de Dios nos dice que tenemos que confrontar la oscuridad y la única forma de hacerlo es con la luz. Si usted no entiende que este mundo hay una necesidad real que esa luz brille en este mundo, si usted quiere ver este mundo de alguna forma iluminado, usted sea el primero que lleve esa luz al mundo. ¿Sí? No espere que esos que ponen la antorcha olímpica, otro le lleve la antorcha. Lleva la antorcha olímpica en señal de victoria. Si usted tiene esa luz en su vida, que es el Señor Jesús, usted va a alumbrar en su vida. Ahora que se celebra esta fiesta de oscuridad y de tinieblas, una fiesta que conlleva un mensaje de muerte, un mensaje que traerá a los niños hacia un lugar oscuro, ¿usted va a hacer eso o usted va a poner la luz del Señor en su familia? ¿Por qué no aprovecha este tiempo para meditar en esas palabras? Para meditar en lo que la Biblia dice, para meditar en el poder que tiene la luz sobre las tinieblas, la luz que hay del Señor Jesucristo. Mira, Él murió en la cruz para darte luz. Y Él dice, el Evangelio de Juan dice que Él es la luz de los hombres. Él es la luz de los hombres. Él es la luz de la vida, para que tú tengas vida eterna y tu familia tenga vida eterna. Yo te quiero invitar a que ores en este momento. Mira, si estás pasando por cuestiones de oscuridad en tu vida, si estás pasando por un hoyo negro, lo que sea que esté pasando en tu vida, sea lo más potente que pueda absorber en tu vida las calamidades, los desastres, lo que sea que esté pasando en tu corazón, déjame decirte que la luz que tiene el Señor puede vencer cualquier oscuridad. Y este es el tiempo, y este es el momento para que te deshagas de esa oscuridad y para que vivas una vida llena de luz en tu vida. Oremos. Señor, te damos gracias en este momento. Gracias porque a través de tu palabra podemos ver, Dios, que tú eres un Dios de vida y no de muerte. Tú eres un Dios que trae a nosotros lo bueno y no lo malo. Un Dios que nos enseña que hay una oportunidad de vida para cada uno a quien les resplandezca la luz del Evangelio. Señor, y no queremos rechazar esa invitación que tú nos das. No queremos rechazar que desde la creación tú has venido creando la luz que hasta ahora está disponible en nuestras vidas. Y nuestro trabajo es responder hacia esa luz. Decir sí al Señor, decir sí a su palabra, a su espíritu. Señor, de cualquier problema de ahora en adelante lo vamos a ver no a través de la oscuridad, sino que lo vamos a ver a través de la luz. Podemos ver, Señor, que nuestros problemas no son más grandes, Señor, que lo que tu luz nos puede alumbrar. Que tu poder es infinito para ayudarnos, Señor, en cualquier situación y para dar paz a nuestro corazón en medio de las circunstancias. Así como Job, Señor, que acabamos de leer en el capítulo 17, versículo 12, él estaba, Señor, Padre, diciendo que hay light after darkness, que hay luz, Señor, que hay
después de la oscuridad hay una esperanza de la luz. Asimismo nosotros queremos, Señor, esa esperanza. Queremos, Señor, tener en este momento Señor, la certeza de que la luz existe y que esa luz puede limpiar nuestros corazones. Y como dice el apóstol Pablo, ¿cómo le puede reflejar esa luz si nosotros no vamos y predicamos? Señor, danos como iglesia fortaleza para predicar el evangelio, llevando y resplandeciendo la luz que tenemos en nuestros corazones. Señor, te agradecemos por cada vez, Señor, que hemos andado en oscuridad, Señor, y tú nos has alumbrado. Nos has dado una nueva oportunidad, nos has dado, Señor, un nuevo amanecer, nos has dado un nuevo día. Padre, gracias una vez más por cada situación, por cada persona, por cada corazón que como ministerio hemos visto que las tinieblas no han prevalecido, sino que la luz ha prevalecido sobre las tinieblas. Y oro por cada cristiano que está a media luz. Oro por cada cristiano que está su luz apagada. Padre, para que tú pongas un espíritu que la encienda, un espíritu que pueda resplandecer en su vida y en su familia. Gracias una vez más, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias porque usted y yo hemos meditado en estas palabras y hemos confrontado la oscuridad. Ahora usted tiene herramientas bíblicas para confrontar la oscuridad en su vida. Mire qué hermoso. La luz del Señor Jesús puede alumbrar su corazón para siempre. Esa luz que nació y esa luz que creció, esa luz que fue clavado en un madero, pero que resucitó para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Así que le invito a que usted comparta este video, si usted lo ha visto en Facebook o en la página de La Roca en Facebook, en CM La Roca o en el canal de YouTube que tenemos también. Usted puede ver este video y compartirlo y bendecir a otra persona que a lo mejor está en oscuridad. Soy el pastor Peter de la Iglesia La Roca, desde aquí, de Ontario, Canadá, junto a mi esposa Gabriela. Les deseo una semana bendecida. Hasta siempre, hermanos. Sobre los cielos y la tierra, todos los reinos y los pueblos doblarán sus rodillas rendidos a ti. Eres el Rey del universo, eres Señor y Padre eterno, y con tu amor nos has dado una razón de cantar. Adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo. Por las calles, día a día en nuestras vidas, daremos nuestra alabanza, postrados a ti. Eres el Rey del universo, eres Señor y Padre eterno, y con tu amor nos has dado una razón de cantar. Adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios,
nuestro Dios.